Inglés con confianza, Fluency Foundations 19. Obtener es to obtain. A-I-N al final, to obtain. Y mantener es to maintain, to maintain. Entonces quiero que adivines cómo se dice, how do you say sostener? Sostener es to sustain. S-U-S-T-A-I-N, to sustain. Y contener, eso sería to contain. Retener es to retain. Y explicar sigue el mismo patrón. Es to explain. E-X-P-L-A-I-N. To explain. So, ¿cómo dirías? How would you say? How would you say? Por favor, ¿podrías explicar la diferencia utilizando could? Ok, dices la respuesta en voz alta y ahora lo hacemos juntos. Por favor, ¿podrías? Es could you please. Aprendimos esto en la última clase. Explicar. No hay to después de could. Explain. Y la diferencia es the difference. Y nota cómo no es difference, sino más bien difference. Difference. Eso es como la decimos. Could you please explain the difference? Ahora, para decir entre, por ejemplo, entre tú y yo, o entre esta palabra y esa palabra, es between. B-E-T-W-E-E-N. Between. Y si tienes dudas en inglés, esta frase es muy útil. How do you say? Por favor, ¿podrías explicar la diferencia entre esta palabra y esa palabra? Y hagámoslo. Let's do it. Could you please explain the difference between this word and that word? Could you please explain the difference between this word and that word? Esta vez, en vez de decir una frase larga diciendo ¿podrías explicar la diferencia? Queremos una frase más corta. Queremos decir ¿me la podrías explicar? Y no hemos aprendido me la. Pues me, ya sabes, es mi, y lo o la, si es una cosa, es it. Por eso la tentación es decir mi, it. Pero en inglés es diferente. Hay que decir it to me, una cosa a mí. Eso es me la. Y hay que poner esas tres palabras al final. Entonces hay que decir, ¿podrías tú explicarme la? Entonces quiero que intentes la frase. Y podrías tú es could you explicar, explain me la, it to me. Dos palabras en español, tres palabras en inglés. Ahora vamos a combinar todo. Por favor, ¿podrías explicar la diferencia entre esta palabra y esa palabra? Pregunta de nuevo. ¿Me la puedes, no podrías, puedes explicar? Quiero que pauses y que digas la respuesta en voz alta. Y ahora la respuesta. Por favor, ¿podrías explicar? Could you please explain la diferencia, the difference, entre, between, esta palabra, this word, zumbidos, th, sacar la lengua, this word, and esa palabra, that word.
Pregunta, ¿me la puedes explicar? Puedes. Can you? O are you able to? Can you explain it to me? Could you please explain the difference between this word and that word? Can you explain it to me? Now, cuando estamos hablando de algo más cercano, esto, esta es this. Ya sabes eso. Y los plurales, estos, estas, varias cosas. Es diferente, hay que memorizar esto. Es these, These, these. Nota la diferencia. Esto, this, más profundo, this. Pero estos, these, es como una I extendida, these. Para ver la diferencia, ¿cómo se dice este libro y estos libros? Ok, este libro, this book, this book. Estos libros, these books. This book, these books. Y ya sabes que si hablamos de algo más lejano, ese libro, esa palabra es that, T-H-A-T, that. Pero esos o esas varias cosas, hay que memorizar esto. El plural es those, Those, those. Eso, that, esos, those. Tu turno, ¿cómo se dice ese libro y esos libros? Ese libro, that book. Esos libros, those books. That, those. Y ahora quiero que te des tu mejor. ¿Cómo se dice esto, eso, estos y esos? Esto es this, eso es that, estos, these, y esos, those. Hagamos una variante. Por favor, ¿podrías explicar las diferencias entre estas palabras y esas palabras? Okay. Could you please explain the differences between estas palabras, these words, and esas palabras, those words? Could you please explain the differences between these words and those words? Y esta frase, me las puedes, no podrías, puedes explicar. Y no he enseñado me las, pero pensémoslo. Ya sabemos que me la es it to me. Lo o la es it, pero los o las es them. Entonces, me las es them to me. Y al final, ¿cómo se dice? ¿Me las puedes explicar? Y sí, sería, can you explain them to me? Can you explain them to me? Terminemos con esta frase. Por favor, ¿podrías explicar las diferencias entre estas palabras y esas palabras? Segunda pregunta, ¿me las puedes explicar? Pausas y dices la respuesta y ahora lo haremos juntos. Por favor, ¿podrías explicar? Could you please explain las diferencias, the differences entre, between estas palabras, these words, and esas palabras, those words?
¿Me las puedes explicar? Can you explain them to me? Could you please explain the differences between these words and those words? Can you explain them to me?